Sabino. Y vamos a empezar hablando de los papás. ¿Quién empieza? Responsabilidades. A ver, podemos hablar. Yo las dividí en 3 partes, pero bueno, podemos compartir en general, ¿no? Yo creo que los padres, madres, tenemos responsabilidades físicas que son bastante evidentes. Esto, ¿no? La provisión para que tengan comida, ropa, etcétera. Luego están las responsabilidades emocionales. Es importante que los niños tengan un equilibrio emocional y esto pues es también tarea de los padres. Y lo último, o bueno, lo primero depende, ¿no? En importancia, pero bueno, es la parte espiritual, que también hay una responsabilidad como padres de ayudar en esta área a los niños, como vamos a ver, vamos hablando. Así que... Vale, yo quería introducir un pensamiento o una realidad antes de eso, y probablemente lo están escuchando pues algunos padres. Hay padres que, o sea, hombres que vamos al matrimonio sin saber lo que es padre, ni haber leído un libro, ni nada, simplemente vamos en blanco. E incluso no sabemos... nos damos cuenta que a veces reacciones que tuvieron nuestros padres con nosotros no fueron las adecuadas, y claro, cuando una persona está en Cristo, lee la palabra, etcétera, etcétera, se da cuenta que hay ciertos cambios que tiene que hacer en su papel como padre. Entonces, claro, yo estoy hablando de mí mismo. Entonces, para los que nos escuchan, yo llegué a ser papá en blanco. Y entonces, bueno, me tuve que poner las pilas, tuve que escuchar algunos, pastores de que enseñaban acerca de cómo ser padres, cómo amarlos, cómo controlar sus emociones, cómo edificarlos, cómo respaldarlos, cómo protegerlos. Y no solamente que algunos padres, sino conferencias y libros. Tengo muchos libros acerca de eso. Entonces, claro, digo este preámbulo, este prólogo, porque probablemente hay gente que llega al matrimonio y es padre y por desgracia, pues creo que muchos hombres llegamos al matrimonio sin tener un poquito de lo que es entender ser padre. Entonces, bueno, quiero dejar esto aquí y ya luego ya entramos un poco en materia. Vale, bueno, yo creo que como las responsabilidades físicas son bastante obvias y no creo que necesitemos incidir mucho en ese tema, pero sí quizá es más importante en el plano emocional y espiritual, ¿no? Aunque no somos psicólogos, somos padres en nuestro caso, pero muchos, aunque no hayan sido padres, han sido hijos, que también es otra forma de aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a los niños a lidiar, a llenar su tanque emocional. Esto muchas veces, claro, depende del temperamento del niño y de muchas circunstancias, pero muchas veces los niños necesitan este sentimiento de ser amados, de ser respetados, de ayudarlos a lidiar con sus frustraciones y fracasos, que los van a tener. Entonces el buen padre no es el que le quita todos los problemas del medio, sino que el que le ayuda a lidiar con esas situaciones difíciles, ¿no? Que tienen que enfrentar, sí o sí. Casi todos los niños tienen que enfrentar pues diferentes situaciones que no son agradables para ellos y muchas veces no saben cómo. Entonces, el que tenga un padre que pueda haber una buena comunicación, que el niño le pueda decir, oye, me siento así, me está pasando esto, y pueda encontrar en el padre, madre, pues ese apoyo, esa ayuda que necesita, porque están en un aprendizaje, no saben muchas veces cómo resolver conflictos. Y esto es muy evidente en cuanto que la juventud de hoy se denomina la juventud de cristal, porque obtienen casi todo sin esfuerzo
y cuando tienen algún problema no saben lidiar con él. Y en los casos más extremos estamos hablando de que hay mucho suicidio dentro de la juventud, pero bueno, también hablan de edades muy pequeñas, ¿no? Entonces, esta es una parte muy importante en la que los padres pueden ayudar y estar ahí pendientes, ¿no? Y muchas veces, pues eso, venimos de familias que tampoco fueron, ¿no? Que fueron a lo mejor un gran ejemplo en muchas áreas. Al contrario, venimos de familias con muchas deficiencias. En el caso de mi padre, por ejemplo, se crió sin papá. Venían de muchas familias sin padres varones porque habían muerto en la guerra. Claro, ¿no? Mis abuelos murieron en la guerra. Tocó la posguerra. Mis padres se criaron sin papá y tenían muchas deficiencias como padres. Y entonces, bueno, nosotros hemos tenido que ir pues un poco a eso, como decía Sabino, ¿no? Sobre la marcha, aprendiendo, leyendo, investigando y poniendo lo mejor de nosotros para ayudar a nuestros hijos, que bueno, es lo que más queremos. Sí, esto, como estabais diciendo, hay un término que yo había oído hace un tiempo que es familia desestructurada. No lo pillaba, no lo entendía muy bien, pero sí es cierto en ambos casos, porque, como bien decías, hay familias que falta el padre o falta la madre y son fundamentales las dos personas, tanto el padre como la madre, porque equilibran emocionalmente al hijo o a la hija. Aporta el padre o la madre, cada uno una parte. Entonces son, en mi opinión, imprescindibles las dos figuras, ¿no? Y también, como decía Sabino, no hay una escuela de padres, no existe una escuela de padres. Si bien un cristiano tiene la suerte de tener el manual del fabricante, de tener libros, de tener talleres, de tener apoyo para estructurar correctamente esa unidad familiar, el 90% de la gente no hemos tenido, o nuestros padres no han tenido, como decía Sana, esa oportunidad, o han tenido la carencia o la falta de ellos por motivo de fallecimiento o porque no estaba esa figura, pues estaba trabajando, por el motivo que sea. Y luego, lógicamente, eso lo trasladan a los hijos, esas carencias emocionales, esas espejos rotos que somos muchos de nosotros, y el niño, el padre, la imagen del padre, es un espejo para el niño. Entonces, claro, le puede transmitir todas esas carencias que ha recibido él anteriormente, por muy bien que quiera hacer las cosas. Como decimos, no hay una escuela de padres, entonces uno llega a lo que llega, ¿no? Sí, y hoy en día lo que hablábamos, ¿no? De que hacemos hijos que lo tienen todo, porque bueno, cuando nosotros éramos más jóvenes, pues no teníamos prácticamente nada. Si de niño tenías un balón, éramos 20 jugando con el balón, tenías que esforzarte, tenías que trabajar, a veces tomabas tú mismo las decisiones, porque como estamos hablando no tenemos ese ejemplo de padre, ¿no? Y yo creo que es un salto muy grande de tener eso, ahora no tener, a ver, no todos, pero hay una gran mayoría, porque eso ya se ve en la sociedad, ¿no? La falta de papá o la falta de mamá en el sentido de trabajar con sus hijos. Es muy fácil dejarles la tablet, muy fácil dejarles el móvil. Déjame tranquilo, déjame un poco descansar, que vengo agotado y tal. Y eso es preocupante porque no hay no voy a decir ilusión o pasión, lo que no hay es falta de enseñanza, falta de que los papás cojamos la convicción de la importancia que es tener un hijo. Porque tener un hijo es que Dios nos pone a este niño delante y nos hace responsables de su enseñanza, de su cuidado, de su protección. Y yo creo que hay que esforzarse, tanto en lo secular, que creo que ahora están empezando en algunos, no sé si en algunos sitios sociales, ayuntamientos, pues están ayudando de charlas de padres y tal, y en las iglesias, pero es muy importante. Y otra cosa a lo mejor que quiero decir, dejar sobre la mesa es que también he notado mucho
papás y mamás que usan a los niños en sus propias guerras entre los dos. Entonces, bueno, quiero dejar eso ahí, pero bueno, que eso yo lo he visto en algunos casos de que papá o mamá utilizan su propia guerra con su esposo o su esposa, pues a los hijos y los mete en medio en vez de protegerlos. Claro, estamos formando a una persona y entonces el poder darle ese equilibrio emocional / espiritual, que ahora hablaremos también de esto, ¿no? Que es porque la parte espiritual es muy importante y da mucho equilibrio a los seres humanos y en este caso a los niños, ¿no? Pero el tener esa parte emocional cuidada, equilibrada, hay muchas cosas que se hacen incorrectamente, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se fustiga a los niños de una manera negativa. Incluso eso lo veo en la enseñanza, ¿no? Aquí hay hay la tendencia de regañar a los niños en vez de motivar, en vez de hacerlo como algo positivo, motivar. No te salió muy bien, pero vas a hacerlo mejor. Venga, prueba, vamos a ayudarte. O sea, motivar de una manera positiva. Aquí es como regañar. No, porque no lo hiciste bien, porque ahora lo vas a volver a hacer, porque no quieres. O sea, eso lo he visto muchas veces, tanto por padres como por maestros. ¿No? Una cosa práctica que yo aprendí, porque yo llegué en blanco al matrimonio como padre, y leyendo unas cosas que yo aprendí y que creo que es esencial, es con mis hijos yo lo hice. Y es más, lo hago todavía y ya son mayores. Y nunca les falté respeto llamándolos inútiles, tontos, no sabes hacer la cosa, si tiran un vaso, ves lo que haces por no estarte tranquilo, deja de hacer el imbécil. Por ejemplo, eso. Otro, cuando les salían malas cosas, yo nunca les levanté la voz y siempre dije, no te preocupes, porque en mi mente estaba de que hay niños, por ejemplo, en el colegio, hay niños que pueden sacar un 8 y a lo mejor mis hijos sacaban un 6 o un 5, para mí era suficiente. Y entonces decirle, no, tú puedes, no sé qué, porque tú tienes que tal. Dije, tranquilo, tú has aprobado, no te preocupes. Siempre mantuve esa actitud de respaldo, de positivismo y de animarlos, y siempre les abrazaba. Una cosa que yo aprendí es la importancia de los niños pequeños, y esto lo digo para los padres que me escuchan, de tocar a sus hijos en la espalda cuando están haciendo el colegio, cómo estás, que puedan sentir, si pasan mucho tiempo fuera durante el día, que puedan sentir el toque del padre, que puedan sentir la mano sobre él. Y eso me ha creado una relación muy buena con mis hijos, muy buena, porque ellos se sienten cercanos. También es verdad que, y otra cosa que aprendí es que hubo un pastor misionero que una vez me dijo, mira, los hijos cuando llegan a ser mayores, ellos ya toman sus decisiones. Y lo que nos queda a los papás es que ellos sepan que los amamos incondicionalmente y que la puerta de casa está abierta para ellos, para cualquier situación. Y esa es mi filosofía, en el sentido con mis hijos. Entonces, lo práctico es eso, que sientan la mano de su padre sobre el hombro, que de vez en cuando, otra cosa que fallamos, yo creo que en mi generación, sobre todo los españoles, y yo también lo he practicado, estoy diciendo cosas prácticas para los padres que me escuchan, es mirar a tus hijos y de vez en cuando decirlo, te quiero, eres muy importante para mí. Y a lo mejor yo muchas veces se lo decía sin nada especial, simplemente yo quería que supieran que yo estaba ahí. Y eso son cosas prácticas. Y ahora todavía nos lo decimos. Y ahora todavía se lo decimos. O sea, a mis hijos, yo digo, oye, a mis hijos digo, si tú tienes algún problema, que tú sepas que yo estoy aquí. Cualquier problema, no importa. Y se lo repito, y se lo repito, y se lo repito. Entonces, yo aprendí esas cosas. A ver,
siempre va a haber cosas en las que va a haber que corregir. Claro, ¿no? claro. Correja al niño. O sea, instruye al niño su camino y aun cuando fuere viejo, pero quiero decir que hay no quiere decir que tenemos que consentir todo. Ya. No. Hay veces que necesitan corrección y decir no, pues por aquí no. Pero es esa, cuando ya se ha entablado esa relación de amor y de respeto, ellos saben, ellos entienden por qué lo haces, porque les dices que no. Sí. Aunque en el principio no les guste, luego ellos entienden por qué lo dices. Me está viniendo ahora mismo un ejemplo con uno de mis hijos. Ahora ya tiene 34 años y yo me acuerdo que era pequeñito y jugaba mucho al fútbol. Y yo le dije muchas veces cuando vivíamos en Madrid, si se te cae el balón a la carretera, jamás se te ocurra ir a por él. Jamás. Y un día me lo encuentro, viene para casa llorando. Pero desconsoladamente. Y yo preocupado, pero ¿qué te pasó, hijo? Es que se me cayó el balón a la carretera y no fui a por él. Y dije, muy bien, yo te compro 2 balones, no pasa nada. Y quiero decir con esto que uno cuando habla con su hijo tiene que cumplir su palabra. Y si no puede cumplir su palabra, explicarle por qué. Y bueno, quiero decir este ejemplo no porque, bueno, para mí ha sido, siempre me acuerdo de ello, ¿no? De la situación de cómo él me obedeció. Y no solamente eso, que pudo evitar un problema porque era una carretera donde pasaban muchísimos coches. Así que bueno. Vale, me estaba acordando de este verso que dice a los padres, no exasperéis a vuestros hijos con demandas demasiado exigentes para que no se desanimen. Y esta es la idea esa, ¿no? Que muchas veces hay padres que es como que nunca están contentos, nunca están satisfechos. Si sacan un 5, quieren que saque un 6. Si saca un 6, entonces quieren que saque un 7. Si saca un 7, entonces un 8. Y es la idea de poner las metas a los niños a su nivel y no pedir demasiado de tal manera que el niño se sienta siempre, o sea, frustrado y que no hay manera de agradar a mi padre. Siempre quiere más, siempre tiene alguna exigencia más. Eso también es importante y eso lo vemos en la palabra, ¿vale? Por eso es que, y podemos ahora introducirnos en el tema de espiritual, la Biblia nos ayuda a ser mejores padres. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, todo lo que ha dicho Sabino. Yo, por ejemplo, yo no puedo hablar mal de mi padre, lógicamente, pero yo no he tenido un padre que actuara conmigo de la manera que estaba hablando Sabino. Entonces, eso es el hecho de tener a Cristo en tu vida. Eso es lo que cambia totalmente tu rol como padre. Uh-huh. Todo lo que ha dicho. Para mí el tema emocional, el tema tal, va todo cogido de la mano con la palabra, con el amor, con la compasión, con la misericordia, con los frutos del Espíritu, va todo cogido de la mano. Lo que estábamos hablando anteriormente también, el caso de que el tiempo que dedicas a tu hijo, hombre, si tú no educas a tu hijo, ¿quién va a educar a tu hijo? En base a eso saldrá de una manera o saldrá de otra, porque el legado que vas a dejar en la vida de tu hijo es para toda su vida. Lo que tú, como tú lo trates como padre, lo vas a marcar de por vida al hijo. Eso es muy importante. Eso para mí es fundamental. Y gracias a Dios que vuestros hijos pues han tenido unos padres cristianos, pero la mayoría de la gente pues no los tiene. Y es un problema muy grande. Carencias, frustraciones, como decías tú. Yo, por ejemplo, he tenido una vida y una rectitud, una exigencia del 100% que nunca la vas a conseguir, nunca la vas a poder dar, y lo único que consigues es frustración. Llegas a la edad adulta y sigues frustrándote el resto de tu vida, queriendo llegar a unas exigencias que te pones tú mismo, que jamás vas a alcanzar, pero es que te han educado así desde pequeño. Otra cosa que también viene de tener el amor de Cristo en tu corazón es, como decía Sabino, el contacto físico. El contacto físico es una cosa totalmente natural. Y en la palabra, en lo figura en un montón de aspectos y de formas. El contacto físico y la aceptación, como decíais,
el decirle, bueno, has llegado hasta aquí, ya vas a poder seguir adelante, igual que todos no podemos hacer un tipo de cosas, todos nos tenemos los mismos dones, todos, cada uno es de una manera y no es ni mejor ni peor que otro, sino que hay que fomentar los puntos fuertes y no fomentar las carencias o el reproche en las carencias de la persona, porque como decía, es una cosa que te va a marcar de por vida. Para mí la palabra, el tener a Cristo en tu corazón, marca y va a marcar a una criatura, igual que la marca o nos ha marcado de adultos, la va a marcar durante toda su vida. Totalmente. Sí, la verdad que la parte espiritual nos ha ayudado mucho como padres. Pues eso. Lógicamente, ningún padre es perfecto. Hemos cometido errores. Tampoco nuestros hijos son perfectos, normales. Pero sí hemos encontrado en la parte espiritual un apoyo y una sabiduría que nos ha ayudado a lidiar con esto, que es una cosa muy importante de la vida. No sé qué podemos pensar que sea más importante que criar a nuestros hijos de la mejor manera posible. Yo creo que es una de las tareas más importantes que una persona puede tener, ¿no? Porque coges a un niño que está en blanco, bueno, cada uno nace con su temperamento, pero que por eso es bueno también conocer un poco de estos temas, ¿no? Cada niño tiene su temperamento, como decía Diego, sus carencias, sus fortalezas, y hay que fortalecerlas y hay que animarlos y todo. Y luego, bueno, está esto de que dicen, bueno, muchos padres dejan la parte espiritual, bueno, cuando sean mayores que ellos decidan. Pero en la palabra nos insta a que nosotros, bueno, tenemos esta parte en el Antiguo Testamento que Dios exhortaba a Israel a que enseñes a sus hijos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, en las enseñanzas, que transmitan su fe a sus hijos y que las ates continuamente, hables de ellas tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados a tu mano y en la frente como señales. Escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Y esta es la idea de tener esta enseñanza y esta referencia como padres espirituales, que transmitimos nuestra fe, nuestros principios, nuestra manera de ver la vida a nuestros hijos. Y luego, pues sí, es verdad que llegan a la edad adulta y pueden decidir tomar sus propias decisiones, pero nuestra tarea, nuestro trabajo es instruir al niño en nuestra fe, sí. Y hacerlo, pues, una parte muy muy práctica es lo que se llaman nosotros teníamos devocionales familiares, ¿no? Después de la cena nos juntábamos, leíamos un pasaje corto de la Biblia, hablábamos un poco y orábamos. Esa es una manera de transmitir la espiritualidad de padres a hijos. Sí, eso es un buen punto, pero hay que saber caminar en ese río de la vida espiritual, porque a veces los papás somos tan exigentes que queremos que nuestros hijos sean tan espirituales, y los niños tienen que tener las dos. Tiene que haber un balance, la vida espiritual y la vida normal y secular. Y a veces los niños tienen preguntas espirituales profundas. ¿Qué contestarles? Y a lo mejor preguntas como, si Dios existe, ¿dónde está? Y preguntas así, que hay que trabajar con los niños. Y no decirles, bueno, no, Dios está ahí, ya lo sé. Hay que trabajar la vida espiritual, hay que ser flexibles, hay que ser pacientes, hay que darse cuenta que los niños pueden meter la pata en cosas espirituales y no pasa nada, hay que ir poco a poco sembrando
sembrando, porque además yo estoy de acuerdo también con lo que creo que fue Diego el que lo dijo, que todo va junto, no solamente la enseñanza normal, sino lo espiritual, porque lo espiritual, aunque después uno ya es mayor y a lo mejor no vive la vida espiritual como los papás quisieran, pero lo espiritual está sembrado ahí, está marcado en su carácter. No a lo mejor como yo quisiera, pero sí está ahí marcado en su carácter lo que es lo espiritual, ¿no? Y entonces eso es tan importante que merece la pena tomarse el tiempo de pasar un tiempo con los hijos, contestar las preguntas, preguntarles incluso preguntas fáciles a ellos, llevar a la iglesia como hacíamos nosotros, que llevábamos una Biblia y dibujaban tirados en el suelo y ese tipo de cosas, y dejar que los niños pues son niños y tienen que poder vivir de esa manera. Así que el cerebro de un niño, la identidad, todo se forma en la edad más pequeña, más temprana. Sí. Entonces, ¿cuándo pretendes instruir al niño? ¿Cuando tiene 25 años? Imposible. Ya está estructurado. Y entonces el problema, igual que hablábamos antes, de la educación que ha recibido y sobre qué ha puesto los cimientos. Es una cosa que, lo que decíamos, va a marcarle toda la vida. Sí. Ya ha habido ejemplos, yo conozco personas que fueron enseñados en la iglesia y tuvieron su tiempo espiritual y por unos años o tiempos, mientras eran jóvenes, se apartaron, vivieron sus vidas y después con el tiempo pues volvieron y dijeron: Sabino, ha sido una bendición, bueno, pues poder tener esta enseñanza, porque lo que uno aprende de niño siempre vuelve. Las experiencias te llevan a lo que te han enseñado. Eso está muy claro. Y por eso vuelvo a insistir la importancia de los papás que nos escuchan de poder trabajar en la vida de sus hijos. Y que sea un referente verdadero, que lo que escuchan es lo que ven. Porque es evidente que todo lo que estabais hablando de los hijos es porque han visto una verdad, una realidad en las vivencias de las que se le hablan. Porque tú a un niño le puedes contar lo que sea, pero si no ve en ti eso, va a quedar o lo va a tomar como una mentira o va a vivir de otra manera. Si tú eres un ejemplo para el niño de forma de vida, eso sí va a ser para él una forma de vida en el futuro. Aunque con los años escoja su camino, lo que sea, es igual, ya está instruido. Y el día de mañana, Dios mediante, ya volverá, como se dice, al redil, ya sabe escoger lo bueno de lo malo, sabe separar y sabe lo que le conviene y de lo que no le conviene. Quiero reafirmar lo que acaba de decir Diego, porque creo que es muy importante en la vida de un niño. Es importante que lo que le diga al niño, se le enseña al niño, él lo vea en su casa, en hechos, en la vida cotidiana, ¿vale? Porque si tú le estás enseñando de que hay que amar a las personas, tienes que amar a mamá y papá le pega 4 voces o la maltrata, lo que sea, pues eso es imposible. Entonces yo quiero recalcar eso porque eso sí es muy importante. Primero va la palabra, pero el ejemplo de la enseñanza después es lo más importante, porque el niño ve la realidad, ve los frutos de lo que el papá le dijo y la mamá. Mi papá y mi mamá es verdad que hacían eso. Y ven los resultados. Pues tuvieron unos resultados muy buenos. Entonces, es normal que eso se tenga que ver. Claro, es como eso cuando le hacemos énfasis en que digan la verdad, que no mientan, que no digan mentiras, pero luego alguien llama por teléfono y dile que no estoy. Dice, dile que no estoy. Entonces, nosotros, por ejemplo, también decíamos, dinos siempre la verdad, aunque sea fea, sea fea, dinos la verdad. Porque, bueno, son estas cosas, estos pequeños detalles que pueden hacer parecen pequeñeces, pero pueden hacer una gran diferencia en las vidas de los niños, que son mentes tiernas y que para ellos cosas que nosotros a lo mejor no les damos importancia, para ellos sí la pueden tener y grande, y pueden hacer pues eso, traumas o cosas que van a arrastrar toda su vida. Así que animamos a
a poner un poco de tiempo en prepararse como padres y transmitir lo mejor. No que vamos a cometer fallos, que no vamos a hacerlo todo bien, indudablemente, pero sí tenemos cierta responsabilidad de hacer lo mejor posible. Y yo creo que Dios, ya hablando desde un punto de vista espiritual, yo creo que Dios bendice la actitud, bendice el trabajo, bendice el esfuerzo. Aunque falle uno, Dios lo lleva todo a un bien, porque ve que hay esa actitud de que los papás quieren hacer lo mejor con sus hijos, porque vamos a fallar, eso está claro, pero Dios bendice cuando, aun fallando, si tenemos esa actitud, Dios bendice. Sí, bueno, estaba pensando también ahora mismo, ¿no? Hay veces que a lo mejor los papás nos equivocamos, los regañamos a lo mejor y resulta que estábamos equivocados, que no era así la cosa. Y muchas veces nos contaban cosas y iba mi hijo, ¿por qué hiciste esto? Mamá, que no. ¿Qué tal? ¿Qué cual? Entonces, hay veces que también, como padres, tenemos que pedir perdón a los hijos. Oye, perdona porque lo entendí mal o estaba equivocada o lo que sea, ¿no? Bueno, podríamos seguir, pero vamos a dejarlo aquí y quiero dejarles con el versículo de Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Sigue con nosotros que estaremos con la reflexión. Ser padre hoy es una de las cosas más difíciles a la que nos tenemos que enfrentar los padres, porque estamos en una sociedad que nos consume mucho el tiempo en el trabajo y luego también en muchas actividades, tanto como para los padres para los hijos. Y tenemos que entender que cuando vienen a nuestra familia, nuestros hijos, nuestros niños, ellos vienen sin saber nada del mundo que les espera. Un mundo que a veces es asfixiante, a veces es competitivo, incluso entre los mismos niños. Solamente lo tenemos que ver en los deportes, que ya empiezan desde niños a competir, a querer ser el mejor. Pero en mi opinión, y como padre ya de hijos mayores, yo he aprendido algunas cosas importantes. Y una de las cosas que importantes es poder ver lo que yo necesitaba también cuando era niño. Y yo empecé también a pensar en eso. Y así que yo a mis hijos les empecé a enseñar algunas cosas y a cubrir algunas cosas que ellos necesitaban, sobre todo emocionales y espirituales. Porque los niños necesitan un apoyo emocional, necesitan sentirse parte de la familia, no solamente que está ahí y que comemos de vez en cuando juntos y que paseamos o vemos la tele juntos, sino que son parte integral de mi ser personal. Los niños necesitan que los padres nos envolvamos emocionalmente con ellos. Necesitan sentirse amados, necesitan sentirse respetados, necesitan sentirse valorados. Porque lo que los padres tenemos que entender es que los niños en su crecimiento van a fallar mucho, como los padres fallamos ahora siendo ya mayores. Así que lo que necesitan no es una regañina, no es una presión especial, no es que se lo echemos en cara, sino animarlos, motivarlos y decirles, ya lo harás mejor, no te preocupes, esto pasa, animarles, sentirse parte de la familia, sentirse que los queremos, de vez en cuando abrazarlos, tocarlos, darles un beso, decirle te quiero, mirarle a los ojos, decirle qué importante eres tú para mí. Y yo creo que eso es una construcción positiva en las emociones de nuestros hijos, porque le estamos comunicando el valor que ellos tienen para mí. Y yo me pregunto si en la sociedad que vivimos hoy en día eso es algo que está resaltando en las familias. Dudo mucho que muchas familias
se dé tanta importancia y tanto valor a los hijos, porque estamos en una dinámica un poco que creo que es autodestructiva de los valores familiares. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, necesitan nuestros hijos comunicarle valores espirituales, lo importante de una vida espiritual. Y eso tiene que ver con Dios, eso tiene que ver con mi relación con Él, eso tiene que ver con la salvación del Señor Jesucristo. Los niños necesitan ver que su padre tiene una relación espiritual en el sentido grande con Dios, de que lee la palabra, de que tiene fe, de que su padre ve al Padre, al gran Padre, y que él confía y tiene esperanza en el Señor, y transmitirle la importancia de leer y de orar y de saber que Jesucristo es nuestro Salvador personal. Así que yo te animo, que me estás escuchando, número 1, a transmitirle valores emocionales, y número 2, transmitirle valores espirituales. Tú como padre eres un puente espiritual entre tu hijo y Dios, y él necesita la salvación tanto como cualquier otra persona. Por eso es que Jesucristo dijo también: dejad que los niños vengan a mí. Ellos tienen también que entender y comprender la importancia del amor de Dios a través del mensaje del Evangelio en la persona de Jesucristo, de que Él perdonó todos nuestros pecados. Te doy gracias por escucharnos y bendiciones.